¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista aquí en CNN Prime. Marcial Maciel, historia de un criminal. Es el nombre del libro que narra la historia de uno de los casos más polémicos en la Iglesia Católica. Pederastía, poder del dinero e impunidad sobre los condenables actos del fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo son solo algunos de los elementos plasmados en este trabajo de investigación, escrito por una periodista de gran trayectoria en México y conductora del programa de entrevistas que lleva su apellido en CNN en español. Me refiero a Carmen Aristegui, quien se encuentra también con nosotros esta noche. Carmen, tal, ¿cómo estás? Bien, gracias Gustavo, un gusto saludarte aquí desde México para Chile. Carmen, llama la atención el nombre del libro, Historia de un criminal. Costó mucho ponerle ese título al escrito, ¿no? No demasiado, a juzgar por las evidencias y la información que se puede conocer precisamente de la historia de este personaje que durante décadas logró construir una organización conocida como los Legionarios de Cristo, esta orden religiosa de origen mexicano que ha logrado instaurar muchos colegios, seminarios y que tiene un enorme poderío económico en nuestro país y en otras partes del mundo, como es el caso de Chile, en España, en México. Y bueno, pues lo que hoy podemos saber y conocer con contundencia y con información dura nos puede sostener un título de este tamaño. Es finalmente la historia de un personaje que tuvo conductas delictivas, que tuvo conductas criminales, que no fueron sancionadas, es verdad, por ningún tribunal de la justicia civil y que no fueron sancionadas tampoco por un tribunal en el derecho canónico. Es una historia conocida, es una historia en donde los testimonios, las evidencias nos hablan precisamente de cómo desde la complicidad, el encubrimiento y estructuras de poder como las construidas por los Legionarios de Cristo, es posible mantener durante décadas en silencio lo que finalmente hoy es una verdad reconocida por el propio Vaticano y no se diga por las víctimas y los que hemos seguido de cerca esta historia a lo largo de años, Gustavo. Sí, porque llama la atención, Carmen, que las primeras denuncias contra Marcial Maciel provienen de los años 50 y recién en el año 1997 se hacen públicas. ¿Por qué este silencio de décadas? Pues esa es una de las grandes preguntas y por eso es la importancia del caso Marcial Maciel, porque no solo es la historia de un personaje, digo yo, siniestramente fascinante. Es la historia que a partir precisamente de la revisión del comportamiento de cada quien nos muestra un retrato no muy feliz del comportamiento de la propia Iglesia Católica, del Vaticano, del entorno que hizo posible a Marcial Maciel, de medios de comunicación, de la propia sociedad, que de diferentes maneras fue encubriendo, fue soslayando lo que evidentemente era algo denunciable. Es una historia que logró permanecer oculta precisamente por la concurrencia de medios de comunicación que no dieron cabida a las denuncias en los momentos en que fueron formuladas, historias que van acompañadas de hechos de censura, de represión a medios que dieron 2 o 3 pasos para revelar esta historia, una estructura muy bien aceitada del ámbito empresarial y del ámbito político que hacía prácticamente imposible que se hablara de este personaje a quien se santificó en vida, prácticamente a quien se le identificaba como un gran benefactor de muchas personas y que al conocerse ahora con mayor claridad su biografía y el entorno que la hizo posible, nos podemos dar cuenta precisamente por qué durante décadas pudo cometer los abusos que cometió, por qué durante décadas pudo abusar de menores de edad, por qué durante décadas pudo construir un emporio económico del cual se benefició y le permitió tener incluso 2 o 3 vidas paralelas en un malabarismo muy impresionante, porque hoy sabemos que tuvo, por ejemplo, una familia establecida en México, en la ciudad de Cuernavaca, con mujer, con hijos biológicos, con una vida desarrollada, digámoslo, en términos de una normalidad que le permitió estar con ella durante muchos años. Sabemos hoy que procreó también una hija en España y estableció una relación formal y permanente con otra mujer. No sabemos de otros casos, pero es una historia muy particular donde este
fundador de los Legionarios de Cristo, logró construir una muy eficaz red de relaciones entre hombres de negocios, entre hombres muy poderosos, entre gente muy influyente de los países donde la Legión de Cristo tiene sus bases, por ejemplo México, por ejemplo Chile, por ejemplo España, en Estados Unidos. Esta naturaleza de la organización creada por Maciel permite explicar por qué durante tantos años esta historia se mantuvo en silencio, oculta y censurada, porque desde esas estructuras de poder se impedía, como se impidió de muchas maneras, el conocimiento de lo que hoy está a la luz pública y con el reconocimiento incluso ya del propio Vaticano, como lo sabemos, a partir de una comunicación el 1 de mayo del año pasado, donde ya abiertamente y sin ningún rodeo reconoce que las conductas de este fundador de los Legionarios de Cristo pues son conductas deleznables, conductas evidentemente con carga delictiva. Carmen. Es ahí donde nos podemos encontrar con que la historia de Maciel es un espejo de todos nosotros, un retrato y un espejo, Gustavo. Sí, tú precisamente son las palabras que ocupan en tu libro, que es un espejo de la sociedad mexicana, pero me llama la atención también, y vamos por parte un poco respecto a lo que fue el conocimiento. Tú hablas también de muchos medios de comunicación que encubrían, pero también hubo momentos en los cuales, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II sabía de esta situación, y en el libro uno trata de ver o dilucía de que eventualmente el Papa Juan Pablo II y también el actual Papa Benedicto XVI en algún momento callaron respecto a la situación de Marcial Maciel, ¿no? Ese es un gran tema, Gustavo, por supuesto. Ahora que estamos a 3 años de distancia de la muerte de Marcial Maciel, ahora que estamos con el anuncio del Vaticano de la beatificación de Juan Pablo II, de la decisión precisamente de Joseph Ratzinger, que si alguien conoce el caso Maciel es precisamente Joseph Ratzinger, de beatificar a Juan Pablo II. Y digámoslo así, Gustavo, estamos ante la interrogante de qué fue lo que realmente pasó con Juan Pablo II, este Papa ahora en curso de beatificación. ¿O fue ¿Cómo la sociedad mexicana, perdón, cómo la de Marcial Maciel, sí, o fue una víctima de Maciel? Perdón, Carmen, pero ¿cómo está tomando la sociedad mexicana hoy día el hecho de que eventualmente se beatifique a Juan Pablo II, conociendo, por ejemplo, ya estos antecedentes de lo que él conocía sobre Marcial Maciel? Pues buena pregunta, porque la sociedad mexicana es muchas cosas, como la chilena. Ahí caben muchas definiciones de lo que la sociedad mexicana está teniendo como respuesta. Yo te diría que en lo general, en la prensa mexicana, en los circuitos, digamos, de la actividad periodística o crítica en nuestro país, hay una sorpresa, al final de cuentas, por la decisión que se toma. Sí cuesta trabajo asimilar el hecho de que se beatifique a Juan Pablo II, sabiendo de la enorme cercanía que tuvo Marcial Maciel con con Juan Pablo II, y bueno, en su momento también la situación que vivió Joseph Ratzinger en relación al caso. Yo te diría que si me atengo a lo que significa el poderío de los medios de comunicación masivos, probablemente veremos reproducir en México, a pesar de todo esto, en el próximo mes de mayo, cuando se beatifique a Juan Pablo, las mismas escenas de idolatría, las mismas escenas de amor por Juan Pablo II, ausentes de una mirada crítica sobre esta beatificación. Creo que en lo general, en lo masivo, vamos a ver este comportamiento gracias al acompañamiento de la televisión, que no ha sido precisamente el mejor de los espacios para hablar del caso Marcial Maciel. Sin embargo, hay un espacio de la sociedad mexicana que ve con distancia y con crítica precisamente la decisión de beatificarlo, justo por esto que estamos comentando. Carmen, tú tuviste la suerte de entrevistar a familiares de Marcial Maciel. De hecho, tú fuiste una de las periodistas que entrevistó a la familia de Marcial Maciel. ¿Cuál fue tu impresión respecto a esta entrevista y qué te decían ellos, considerando que entrevistaste a la familia que él mismo procreó, ¿no? Fue una entrevista para mí de alto impacto, te imaginarás, yo que he podido seguir el caso Marcial Maciel pues ya desde hace más de una década como periodista. Para mí fue muy fuerte, muy importante tener la oportunidad de exponer ante los medios de comunicación en México y a través de CNN desde México esta charla con la mujer que durante años
tuvo una relación, si bien no matrimonial porque no estaban casados, pero digamos de una relación formal establecida de familia con Marcial Maciel, creyendo ella que era otra persona, estando engañada durante años de su relación con Marcial Maciel y haber procreado con él a 2 hijos biológicos y haber tenido en la misma familia a su propio hijo biológico, a Omar. Ella procreó a Raúl González Lara, Blanca Estela procreó a Raúl González Lara y a Cristian, y al final de cuentas ellos decidieron en algún punto del año pasado dar a conocer su historia y saber que Maciel logró construir esta familia, escuchar sus propias biografías, saber incluso que los hijos de Maciel, 2 de los hijos mayores, lo acusan de haber abusado de ellos también. Es estrujante en términos humanos y es brutal en términos del significado que tiene haber permitido las estructuras que hicieron posible la permanencia de Maciel, haber permitido llegar hasta estos puntos en donde los abusos de Maciel incluyeron a su propia familia, a sus propios hijos, según los dichos de esta entrevista que está recordando ahora, Gustavo. Estamos conversando con Carmen Aristegui, autora del libro Marcial Maciel, Historia de un criminal. Carmen, te invito a una pequeña pausa para continuar hablando respecto a este libro escrito. Ustedes no se muevan de la sintonía de CNN Chile.